En una insólita muestra de injerencia extranjera, Estados Unidos está amenazando a diputados federales y ministros de la Corte de que si apoyan votando a favor de la reforma eléctrica de López Obrador, les va a retirar las visas, les congelaría sus cuentas bancarias en Estados Unidos, también les congelaría sus propiedades, sus inversiones, y los hijos que estén estudiando de estos funcionarios en Estados Unidos serían también deportados. Es el nivel de presión. Son sanciones estadounidenses contra México, no públicas como son contra Rusia, pero sí reales y, ojo, efectivas. Y es que fíjense, vamos a recordar algo que dijo el canciller ruso hace unas semanas, Sergei Lavrov. Porque en medio del conflicto de Ucrania-Rusia, Sergei Lavrov señaló que muchos países como México, aunque voten en contra de Rusia y realmente no estén poniendo sanciones contra Rusia, pero sí votan en la ONU, esto se da porque hay chantajes de los estadounidenses contra los altos funcionarios de estos lugares, como México. Vamos a escucharlo porque es muy interesante. Take the number of countries who introduced sanctions against Russia. Majority of those who voted against us did so under huge pressure and the blackmail, including, I know this for sure, including the threats to individual delegates regarding the assets in the United States, bank accounts, children studying in universities, and so on and so forth. It's absolutely unprecedented blackmail and pressure without any scruples. So majority of those countries who voted with the West, they did not and they would not introduce sanctions against Russia. Y es el caso mexicano. Aquí en México ha sido muy claro el presidente que no va a haber sanciones contra Rusia, pero en la ONU se han votado a favor de Estados Unidos. Y entonces, si tomamos en cuenta lo que está diciendo Lavrov, la verdad es que no habría por qué dudarlo. Eso se está registrando porque hay, ojo con el dato, una gran presión para los altos funcionarios. Y la verdad es que esta gran presión se empieza a sentir en otros lados. Y es que, por ejemplo, el día de ayer, también de manera ya pública, un representante de Texas, demócrata, al final me hago el gobierno demócrata, pidió revocar a visas de políticos mexicanos que aquí le dicen prorrusos, pero bueno, que al final fueron parte de la instalación de un grupo de amistad México-Rusia. No sé si se acuerdan, eso fue el día de ayer. El presidente López Obrador reaccionó a esto y dijo que este es un gesto muy irracional de los Estados Unidos. Eso fue lo que dijo hoy en la mañana. No veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania. Como se expresaron unos legisladores, ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos. Eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas, ¿no?, de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. Regresar a la Guerra Fría. Muy fuerte, dice el presidente López Obrador, ¿no? Este hecho de que al final podría ser revocar las visas. Pero ¿saben qué? Esto tuvo un efecto, el efecto deseado por Estados Unidos. Por ejemplo, una diputada priista, Carla Ayala Villalobos, señaló que le va a solicitar darse de baja del grupo de amistad México-Rusia, como pretexto, dado las recientes agresiones que ha provocado este país,
bla, 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 pero en realidad porque no quiere la diputada que le quiten la visa a los Estados Unidos, ¿no? Porque la verdad es que hasta Noroña, seamos honestos, pues se cimbró. Hasta Noroña se cimbró, dijo, oye, ¿cómo me van a quitar la visa? Pidió incluso que el Congreso, la Cámara de Diputados, la defendiera. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que dijo ayer. A la mesa directiva que tiene que velar por el fuero constitucional. Un legislador estadounidense está pidiendo que se nos retire la visa a quienes participamos en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, que por cierto es este mismo debate, porque se está dando un debate por la puerta trasera. Yo creo que Acción Nacional debería traer a la agenda política el que son proimperialistas, el que están apoyando a Estados Unidos, el que están sumados a la campaña en un fenómeno mucho más complejo que lo que aquí se plantea, y con estas maniobras concluye, diputado Noroña, meten por el favor. tema. Sí, lo que quiero pedirte, diputado presidente, es que veas la situación de los legisladores que se nos amenaza con quitarme, y me da lo mismo que me quiten la visa a Estados Unidos, pero es una violación a nuestros derechos y garantías y a la libre expresión y a una tarea institucional de la Cámara, que es la instalación de los grupos de amistad. Pero sí, o sea, seamos honestos, se cimbró. Y esto es porque son prorrusos, pero lo cierto es que no se ha quedado ahí. Lo más fuerte ha sido lo de la reforma eléctrica. Y es que hoy, fíjense, en una orejita de una columna de Salvador García Soto, comentó lo siguiente. Una fuente muy cercana de la Embajada de los Estados Unidos en México nos asegura que el ministro consejero de la representación diplomática de Washington, o sea, supongo que el embajador, ha llamado a varios diputados del Verde para comunicarles de manera comedida pero oficial que si quieren conservar su visa estadounidense, piensen muy bien su voto la próxima semana cuando se vote la reforma eléctrica. ¿Ah? Es decir, que los diputados verdes que voten en favor de la reforma les cancelarían la visa para entrar en los Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Es lo mismo que está diciendo Lavrov, pero primero fue con altos funcionarios de la ONU y ahora está haciendo con diputados federales, y seamos honestos, también está siendo aplicado en los ministros de la Corte. Obviamente, todos ellos tienen visas, muchos de ellos deben tener hijos o nietos estudiando en Estados Unidos, muchos de ellos deben tener también cuentas bancarias en dólares, inversiones en dólares, acciones en dólares, empresas en Estados Unidos, propiedades también en Estados Unidos. Y ahora que todo esto está amenazado por los Estados Unidos, bueno, pues es la sanción, es lo que la gran injerencia. El presidente hoy lo debe entender. Dijo que Estados Unidos sí se está metiendo, que hay lobbying, que los Estados Unidos se están metiendo incluso con los partidos políticos, ¿no? Directamente. Y nada más tenemos que tener claro que hace unos días Ken Salazar pues se reunió con la plana mayor del PAN. Aquí después donde salieron todos, se reunió con la plana mayor del PAN. Ken Salazar se reunió con la plana mayor del PRI. No se ha reunido con el Morena, hasta yo no tengo entendido. Y la verdad es que esto, bueno, pues ha generado, aquí está con los priistas, vean, ¿no? Con la plana mayor del PRI, Ken Salazar. Y obviamente López Obrador señala que efectivamente, Estados Unidos está operando con los partidos políticos, una clara y evidente muestra de injerencismo extranjero. Porque ya antes, cuando menos, operaban con Claudia X González a través de su AC, pero ahorita es directamente el embajador con los partidos políticos de oposición. Pero López Obrador apretó a la Corte y bueno, finalmente los llamó ministros patronales de empresas extranjeras. Esto fue lo que le dijo también. Gracias. Sostengo lo de ayer. Es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, porque hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social. La mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial, son como abogados patronales, para decirlo con claridad. No representan al pueblo, representan a las empresas. Así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal.
o neoporfirista. Esa es su concepción, esa es su mentalidad. Abogados patronales, les dice López Obrador. Sin embargo, la verdad es que podría, de una u otra manera, con todo esto que estamos señalando, pues perder la votación ahorita en la Corte el día de mañana y también de la reforma eléctrica. Pues sí, la verdad es que si se meten con la visa estadounidense, pues hasta ahí llega la lealtad a la 4T. Por ejemplo, ya vimos cómo un ministro, González Alcántara Carrancá, ministro que puso López Obrador, acabó traicionando muy claro y abierto finalmente al presidente y en general a la 4T. Pero la visa es la visa. Pero López Obrador de todos modos no está manco ni cojo. Porque también ya vimos a un presidente que, bueno, ok, aunque me frigues en esto, a Estados Unidos, él va a empezar a meterse a la política internacional, a la geopolítica. Y si bien no se va a aliar con Rusia como tal, pero sí va a decir lo que todo el mundo está diciendo, cuando menos en las redes sociales y que no se publica. Por ejemplo, que las sanciones económicas no funcionan, que enviar armas a Ucrania no funcionan. Esto, bueno, se dice mucho en las redes, lo dicen muchos de ustedes, yo lo he comentado, pero que lo diga un jefe de Estado de un país aliado de Estados Unidos como México, vecino del sur, importante en la geopolítica, es completamente distinto. Vamos a escucharlo. No se hizo un buen trabajo en lo político, pero nunca es tarde, más cuando está de por medio el sufrimiento de la gente. Hay que seguir llamando al diálogo, a acordar la paz y a que no haya víctimas, gente inocente, y apoyar de manera humanitaria, pero no azuzar, porque es muy cómodo estar fijando postura o interviniendo desde lejos. ¿De quién cree que ha fallado esta política? ¿Por parte de quién? De todos. Y yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo. Es que tiene que buscarse el diálogo, más que nada, y buscarse una salida negociada. No se debió iniciar la guerra, se debió evitar. ¿Qué se gana después de que se inicie una guerra con sanciones o mandando armas? Nada. Y los inocentes, falló la política. Pero todavía es tiempo para que se sienten, y lo establece nuestra Constitución. Esto que estamos escuchando es completamente contrario al discurso estadounidense, discurso canadiense, el discurso europeo y en general de la OTAN o del mundo libre. Es absolutamente distinto, contrario a las ideas que nos quieren implementar. Y entonces esto incluso sería censurado por los grandes medios de comunicación si fuera un ciudadano normal. Pero como dice un presidente de un país, pues es muy fuerte. Entonces, pues tal vez, por así decirlo, pues sí, el injerencismo estadounidense pueda sabotar la reforma eléctrica, pero Obrador va a llevar este discurso internacional geopolítico a la arena, al de la disputa también amplia y que permea finalmente en la narrativa estadounidense, que resquebraja, ¿no? El show y el circo que nos quieren vender. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.